Bien, y ya estamos con nuestro entrevistado de esta edición central de Quinta Visión Noticias para el día de hoy. Me refiero al abogado y académico universitario Patricio Curi, amigo de esta casa televisiva. ¿Cómo está, Patricio? Un gusto saludarle en esta edición central de Quinta Visión Noticias. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, es un placer colaborar con Quinta Visión, como usted muy bien sabe, Bernardo. Y más que colaborar, conversar desde un punto de vista académico, conversar desde un punto de vista que se pueda entender el tema que vamos a tratar. Porque, a ver, hace un tiempo, Patricio y amigos televidentes, habían muchos personeros de diferentes sectores políticos, incluso de la sociedad, que decían el voto obligatorio hay que cambiarlo a voto voluntario. Vinieron algunas elecciones y hoy día en el Congreso ya se aprobó en primera instancia lo que es un proyecto de ley para volver al voto obligatorio, pero a este había que hacer una serie de reglamentos para que se validara totalmente, ¿no es cierto?, esta reforma. Y ya por lo menos la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime proyectos complementarios a este voto obligatorio. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta aprobación, Patricio? Bueno, lo que se está tratando esencialmente es que hay un cambio en el fondo, en definitiva, a pasar de un voto voluntario a un voto obligatorio, pero el voto obligatorio también hay una discusión, cuál es que el votar es un derecho, ¿ya? El ¿Ya? voto es un derecho, de hecho, el derecho está asociado a los ciudadanos. Entonces, en definitiva, establecer un sistema de voto obligatorio sin que las personas puedan eventualmente no desear ir a votar, o no participar de las elecciones políticas, podría ser restrictivo de las libertades de las personas. Entonces los proyectos irían en gran sentido o en una línea de tratar de que las personas, si bien una vez que están registradas o obligadas a registrar, que están registradas en los registros electorales, y ahí tendrán que votar necesariamente o por obligación, lo que se puede hacer es que se puedan desinscribir. Y eso es lo que se trata de hacer en estos proyectos. Bueno, esa es una de las aristas, ¿no es cierto?, de este proyecto, porque se ha planteado derechamente que la persona tenga la capacidad ante el CERVER de poder desinscribirse del padrón electoral. ¿A usted le parece bien esto? Correspondería, porque claro, se está hablando de un derecho, pero otros mencionan de que también es un deber cívico poder votar y elegir las autoridades y los fines de un país. Quizá el remedio termine siendo peor que la enfermedad. Porque en Porque, definitiva, en el fondo, si yo me salgo del padrón electoral, va a ser peor que el ausentismo, porque en las últimas elecciones que hemos visto, votaron prácticamente 3 millones de personas. O sea, votó mucha gente en un contexto de pandemia, en vacaciones, con mucho frío, y eso demuestra que en el fondo lo importante es la motivación que las personas voten, más que si es obligatorio o no obligatorio. ahora, esto también va de la mano con sanciones, porque claro, hacer obligatorio el voto, y recordemos lo que ocurría antes de que se realizara la reforma de votación, si uno no se presentaba, tenía que tener un par de excusas, que era estar en otra ciudad, ir a Carabineros, era súper engorroso el trámite, y muchas veces se presentaba la excusa, e igual con el correr de la semana o los meses le llegaba la citación al tribunal respectivo porque no había votado. Entonces hoy también se está hablando de este tipo de sanciones. ¿Va de la mano un poco con esta situación y qué tipo de sanciones debiera de existir si es que van a haber? Mire, me parece que hay que ver un poco el tema de la sanción. No sé si será lo más idóneo, porque en definitiva es bastante un mecanismo bastante como conductista. En el fondo, yo a usted lo obligo con sanciones para que cumpla con un deber o con un derecho. Entonces, ahora también hay que ser un poquito desconfiado porque muchas de estas sanciones van en mejora de los ingresos municipales. Entonces, también a veces eso puede ser una trampa súper peligrosa. Entonces, quizá podría ser algún tipo de condicionamiento eventualmente a ciertas postulaciones a concursos, algo como eso eventualmente, pero no sé tampoco cuál es no podría tampoco aventurar porque el comportamiento de los electores y de las personas en Chile durante los últimos 3 años ha sido realmente un cambio que es impredecible, es muy difícil predecir lo que podría pasar, pero yo creo que la sanción solo va a ser más engorroso y va a generar un poco más de molestia. Ahora, si se incorporara el voto por correo, o el voto adelantado, serían mecanismos que serían mucho más eficientes y que permitirían también la participación ciudadana, que es lo que se quiere en las elecciones. Usted como abogado, como académico universitario, ¿está de acuerdo con el voto obligatorio? Mire, en realidad yo creo que el voto es un derecho, no, particularmente no soy partidario de un voto obligatorio, pero lo más importante es que haya conciencia cívica de la importancia de votar. Ahora, lo que yo he visto es que las personas en general, también hay un segmento que busca mayormente participar y votar,
que es un segmento a veces de mayores de edad, pero también algunos segmentos más jóvenes están crecientemente involucrándose en la participación por medio de la votación. Ahora, lo importante, lo más relevante, yo creo, es que el voto mantenga los elementos claves, que es el carácter secreto y el carácter de informado, ¿ya? Y que en el fondo no haya posibilidad respecto de alteraciones respecto a lo que quieren los votos. Creo que en ese punto es lo más importante. O sea, me explico en términos muy simples, que las personas, el voto de cada persona valga lo mismo, ¿ya? Que mi voto no sea más valioso que el voto de otra persona, y eso también supone el tema de eventualmente los distritos electorales, eventualmente evitar distorsiones, si bien se ha incorporado el tema de las cuotas de género, que puede tener un efecto un poco distorsivo o de alteración en la votación popular, pero hoy todo eso es abierto porque estamos en un proceso de discusión de una nueva constitución y los ánimos Claro. están con los cambios, no con las cosas muy tradicionales. Y Pero un me tema, parece que... exacto, disculpe, y un tema que se está dando justo en un momento, ¿no es cierto?, en que venimos de una primaria, en que tienen que haber resoluciones qué va a pasar con el tema presidencial, con otros candidatos, y la verdad es que estamos hablando ya de una aprobación por parte de una comisión de gobierno interior de la Cámara de Diputados, que además hasta este viernes se va a esperar indicaciones por parte de miembros o de parlamentarios de la Cámara de Diputados para poder de una vez por todas ver en particular lo que son estas iniciativas. Lo que está claro, Patricio, es que al parecer el voto obligatorio va a volver en nuestro país y muchos esperan que sea antes de noviembre para las elecciones presidenciales y parlamentarias también, y de consejeros regionales. Exacto. Eventualmente yo creo que es probable que sea una realidad porque, digámoslo así, la clase política y los partidos quieren en realidad tener el máximo de participación. Pero vuelvo a repetir nuevamente, esto no es un tema del acto mecánico de ir a votar, esto tiene que ver mucho más con la conciencia, con la conciencia ciudadana, con lo que uno se está en juego, y quizá también con la extensión de las votaciones a algunos tipos de propuestas de ley eventualmente que probablemente pueden estar incorporadas a la Constitución, aunque al paso que vamos y lo que se está viendo, esto va a ser quizá un tema en varios meses más, Perfecto. muchísimos meses. Exacto. Gracias, Patricio Curi. De acuerdo con ustedes en el planteamiento final en cuanto a que uno debe sentir votar y uno debe ser partícipe de los cambios que quiere. Y una herramienta válida es el voto, sea obligatorio, sea voluntario, pero al parecer todo indica de que vamos a tener voto obligatorio. Gracias, Patricio Curi, abogado y Gracias a académico usted. universitario, por conversar con nosotros sobre este interesante tema. Muchas gracias. Siempre Eso. dispuesto a colaborar y gracias por la invitación. Listo, muchas gracias a usted y ahí está entonces. Lo que está claro, reitero, es que parece que el voto obligatorio va a ser realidad. Es lo que conversábamos con nuestro entrevistado Patricio Curi.